Para celebrar el Día del Niño les van a dar 6 puntos siempre y cuando saquen 100. Entonces, la comprobación será el día 1 de octubre, 6 puntos sobre parte práctica. Parte práctica del silogismo categórico. Entonces, con los compañeros estábamos viendo que hacía falta resolver un silogismo, pero no lo vamos a hacer el día de hoy porque el martes ustedes examinan y luego jueves tenemos una clase. Entonces estaba viendo ahí que están un poco verdes en cuanto a contenido en el otro salón. Creo que con ustedes no es ese problema porque creo yo que según mi percepción ustedes van mucho mejor y están más preparados que el otro salón. Entonces ahí tenemos la guía, vamos a comprobarlo. La parte práctica nada más se van a examinar el 1 de octubre y la teoría el día martes, de hoy en 8. Entonces en el examen juicio, razonamiento y su división de razonamiento, clases de razonamiento y parte teórica silogismo categórico. Entonces, ¿qué viene en la parte práctica del silogismo? Identificar premisas, primera, segunda, juicio, la forma, figura, reglas, validez, invalidez. De acuerdo al contenido del silogismo categórico, no venía diagrama. Diagrama solo para el juicio, silogismo no. Y entonces, jueves 30 tenemos clase, ese día podemos ver todavía 1 o 2 silogismos si hay alguna duda de cómo hacerlos, la parte práctica sería. Y obviamente para el final, pues examen final, es muy prematuro decirlo, pero será solo el contenido, las falacias y lógica dialéctica. Que eso incluye un montón, incluye leyes, principios, teoría del conocimiento, etcétera. Que aquí, si nos da tiempo, vamos a comenzar hoy la teoría del conocimiento. Las falacias ya las vimos. Aquí viene una parte práctica en la guía 4 que la vamos a ver el día de hoy, a ver cómo les va, porque en el otro salón andaban un poco perdidos o distraídos, no sé. Yo creo que es porque están en exámenes, pero vamos a ver. Examen parcial, comprobación, ¿qué más? Por aquí tengo mi papelito del chivo de la sesión de ayer. Solamente. Entonces, respecto a las tareas que les compartió hoy Alejandra, yo las voy a pasar jueves o viernes a más tardar. Entonces necesito que entre hoy y mañana ustedes chequeen eso, porque si ya lo paso al sistema, acuérdense que desde el sistema yo ya no lo puedo quitar. Tendría que pedir autorización, un montón de cuestiones. Entonces, yo sí sugiero que chequen ahí si van bien sus notas y si no dicen nada, pues yo asumo de que todo va bien. Entonces, ¿alguna duda antes de pasar a ver la guía 3 y 4? Pueden activar su micrófono o escribir en el chat. Y si no, pues ahí se los dejo yo para que ustedes lo revisen ahí despacio, ya sea en Classroom, en el chat. ¿De aquí no le han escrito, Alejandra? No, de este salón no. Ok, entonces, todo claro, dice María José. Espero que igual que María José, todos lo tengan bien su nota de 10 puntos cumulativas de tareas. Es decir, que ya no hay más tareas, ¿oye? Van a haber tareas, pero tareas sin ponderación. Entonces, bueno, se me olvidó escribir algo en el chat. Las guías que se van a evaluar, guías a evaluar para el parcial son 3 y 4. 3 y 4. Repito, falacias para el final. Guías 3 y 4. Entonces, si ustedes no han hecho la guía 3 y 4, por favor la hacen en su casa. Aquí solo vamos a ver una parte de las falacias. Entonces, veamos un poquito, no tiene mucho volumen esto. Ahí está. Gracias. Entonces,
En su parcial, teoría como qué es el juicio, qué es una proposición, a qué se le denomina proposición categórica, cuáles son los tipos de proposición, tipo A, E, I, O, preguntas como la de la 14 en adelante, ¿verdad? Las proposiciones por su cantidad pueden ser, por su calidad. En este cuadrito dice enumere los elementos de la proposición. Ustedes estudian estudian ustedes, no solo el texto, hay material de apoyo en el blog, también las diapositivas, que es el cuantificador, el sujeto, cópula, predicado, y luego cuando lo que les decía que se van a evaluar, ¿verdad? La distribución es la simbolización. La simbolización entonces incluye la contención y la distribución. Repito, cuando nos hablan de simbolización en el examen, incluye la distribución y la contención. Entonces, cuando ustedes ven un cuadro similar a esto, ustedes tienen que escribir, por ejemplo, la tipo A, su simbolización es sujeto distribuido, contenido totalmente en predicado indistribuido. En la tipo E, sujeto distribuido, contenido totalmente en predicado distribuido, que es el cuadro que yo les dije que hicieran, que todos tenían que tener, ¿verdad? ¿Alguien tiene a la mano su cuadrito que nos lo pueda mostrar? Yo hice o más bien cuando dimos esa clase o di esa clase, yo utilicé un Panda. Entonces, ustedes hicieron unos cuadros en cartulina, en hojitas, para 2 tareas. Hicieron que les iban a servir para esas tareas y también les va a servir para su parcial. Kathleen, ¿tendrá a la mano su cuadrito de instrucción que nos muestre o algún compañero o compañera? María José, tal vez. Si lo tienen, me avisan para poderlo enfocar. Entonces, en ese cuadro de simbolización está la forma lógica, el tipo, la cantidad, la calidad, la estructura o forma lógica, que esto es SP, incluye la simbolización y el diagrama que no está acá, pero sí viene para el parcial, indicaba la agenda del día de ayer que sí va el diagrama. Mostramos el diagrama. Vale, gracias. Que sería acá. Diagrama de la tipo A, diagrama de la tipo E, diagrama de la tipo I, diagrama de la tipo O. ¿Alguien tiene su cuadrito ahí a la mano o todos lo tiraron ya? Hoy están como calladitos ustedes. Como alejaditos, como calladitos. ¿Están asustados por los parciales o qué no están participando? Creo que asustados están. No sé si de los parciales o las notas, pero ¿qué les fue bien, hombre? Le fue bien. Entonces, diagrama para cada uno de los tipos. Sé que nadie nos lo mostró. Sigamos, ¿sale? Estas es parte de la teoría también que nos podrían preguntar, tipo de proposición que manifiesta el pecado indistribuido, tipo de proposición categórica que manifiesta el sujeto indistribuido, es decir, cómo se llama, ¿verdad? Sigamos en la parte práctica. La parte práctica, lo que les decía, ¿verdad? Convertir de forma atípica a típica, mucho ojo para las indicaciones. ¿Qué es lo que les están pidiendo? Ustedes hagan solo lo que les pide. Si no les pide a trabajar simbolización, sino solo trabaja la estructura, pues solo hacen la estructura. Porque aquí dice convierta a su forma típica, quiere decir que se lo han dado en forma atípica. Y para pasarlo a forma típica, dice, recuerde, debe llevar cuantificador, sujeto, cópula y predicado. Si ya está convertido en forma típica, entonces ustedes ven que les piden, así como acá, el 2. Establezca la forma lógica y el tipo de la proposición. Si solo eso le piden, pues usted solo va a escribir la forma lógica, que esto es SP, y dice, ¿y qué tipo son? Pues son tipo A. No va a hacer nada más si no le piden. Tiene que saberlo todo, obviamente.
En el número 3 establezca la cantidad, eso ya lo habíamos visto, la cantidad, en el 4 me imagino que está la calidad. Hacemos más. Calidad y cantidad, esto ya lo habíamos hecho con ustedes. Convierte a forma típica la siguiente y haga la simbolización, también ya lo habíamos hecho. Y luego este cuadro que es parecido a una tarea. Entonces, recomiendo, si no han hecho la tarea, la guía 3, háganla. Guía 3 y guía 4. Este es el cuadro completo de simbolización que nadie quiso mostrar acá. Yo digo que o no lo hicieron o los tiraron. Y la guía 4, pues que nos habla del razonamiento, que esto creo que habíamos empezado un poco acá también, que es el razonamiento, cuál es el razonamiento lógico, el psicológico, la argumentación, analogía, que analogía y argumentación está en el texto, lo vimos aquí también. Los tipos de razonamiento, deductivo, inductivo completo, inductivo incompleto, qué es el silogismo categórico, los elementos que integran el silogismo. Vamos a ver aquí cómo están los chicos con el silogismo, Alejandra, ya que se van a examinar de hoy en 8. Vamos a preguntar de acuerdo a cómo tengo yo aquí mi recuadro de el mosaico. Blanca, ¿cuáles son los elementos del silogismo, Blanca? Si Blanca no responde, alguien puede levantar la mano y contesta. Me van a decepcionar porque ustedes, yo los tengo aquí como más participativos que el 102. ¿Alguien que sepa la respuesta de los elementos del silogismo? ¿Qué examen es mañana, Alejandra? María José. Matemáticas, dice. Con razón solo están conectados y están estudiando mate. Ahorita, y saben que es lo peor que digo yo, ni ganan lógica ni mate. María José, ¿cuáles son los elementos? Gracias. El término mayor, término menor y el término medio. Término menor, término mayor y término medio. No importa que vayan en desorden. Ajá, muy bien. Y si le dijera cómo está integrado un silogismo, sería premisa menor, premisa mayor y conclusión. ¿Sí? Gracias, María José. Humberto Varías, número 5. ¿Qué es la figura del silogismo? Humberto, si no, Andrés. Designa la posición que ocupa el término medio en las premisas. Muy bien. Designa la posición que ocupa. El término medio en las premisas. ¿Cuántas figuras son? No sé si contestó Humberto o Andrés. Sí, fue Humberto, son 4 figuras. 4 figuras, que es primera, segunda, tercera y cuarta, y esas pues no las vamos a pedir porque cada quien ya tiene que saberlas o por lo menos tener la idea. Gracias, Humberto. Andrés, número 6. ¿Cómo está conformado el modo del silogismo? El modo del silogismo está determinado por tipo de proposiciones categóricas que integran el silogismo en alguno de los 4 tipos: A, E, I y O. Exacto, eso le iba a preguntar yo que cuáles eran los tipos, pero ya lo dijo usted, A, E, I, O. Quiere decir que que el modo, ¿cuántos tipos va a llevar, Andrés? 4 tipos, Licia. 3 porque son 3, es un tipo por cada premisa. Premisa mayor, menor y conclusión. Quiere decir que podemos tener A como Bárbara, A, E, I como asociación de estudiantes de ¿qué?
Ese es de AEUA, AEI, Asociación de Estudiantes Inteligentes, o AEO, etcétera. Voy a llevar entonces 3. Gracias, Andrés. Daniel Larios. No vamos a enumerar las reglas, pero ¿cuántas son, Daniel? ¿Cuántas reglas? ¿Serán 5, 10? ¿Cuántas son, Daniel? Gredelin dice 8. Muy bien. ¿Quién quiere decirme una regla? Vamos a preguntarle mejor a Kathleen. Kathleen, ¿sabe alguna regla de las 8? Kathleen. O alguien que levante su manita que sepa por lo menos una. Mariana, vamos a ver. La primera, que sería todo silogismo, consta de 3 términos. Excelente. Blanca, dígame otra. El término medio no debe figurar en la conclusión. ¿Qué número de regla es? 2. No, 12, son 8. 2. Ah. El término medio no debe figurar en la conclusión. Fácil. Josué. Dos silogismos positivos no pueden dar uno negativo o al revés. Bueno. ¿Qué regla es? Ay, se la digo. No sé. 7, no es silogismo. La que usted dice 7, pero es dadas 2 premisas. Premisas, lo siento, perdón. Porque el silogismo está conformado por 3 premisas. Premisa menor, premisa mayor, menor y conclusión. Entonces, lo que usted dice está bien, es cierto. Dadas 2 premisas, en lugar de silogismo, diga premisa. Dadas 2 premisas afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. Esa es la regla 7. Muy bien. Entonces, miren, esto es como les decía yo, como el Padre Nuestro. Va a repetir. La todo silogismo consta de 3 términos. Menor, mayor y medio. El término medio no debe figurar en la conclusión, 2. Y si saben esas 2, ya solo ir jugando con las otras. Entonces, esta teoría es la que ustedes se van a examinar de hoy en 8. Pero, sigamos, Alejandra, pero la parte práctica que está después de las falacias, esa pues sí la vamos a... No creo que está mucho después. Vamos a seguir con las falacias. Entonces, lo que estábamos viendo ahorita es la teoría de lo que ustedes pueden examinar el día martes 28. ¿Qué dice la regla 1? ¿Qué dice la regla 2? ¿Cuántas reglas tiene el silogismo? ¿Qué es un silogismo categórico? ¿Qué es el modo? ¿Qué es la figura? ¿Cuándo decimos que es válido? ¿Cuándo decimos que es inválido? ¿A qué se le llama término mayor? ¿A qué se le llama término menor? Etcétera. Fácil. Pero cuando nosotros ya hagamos un silogismo, eso nos vamos a examinar el 1 de octubre, viernes 1. Y entonces ahí hay que calcularle modo, primero chequear que esté ordenado, luego ver que esté el término mayor en su premisa mayor, el término menor en la menor y obviamente que esté bien la conclusión. Luego identificar modo, figura, aplicarle las reglas. Quiere decir que aunque ustedes se evalúen de falso verdadero o de selección múltiple, tienen que tener su cuadernito y hacer el silogismo, ¿sí? Por lo que yo calculo que la comprobación va a tener un máximo de 3 silogismos. Lo van a hacer en el periodo de clase. Es decir, ustedes les toca a las 4. Y dependiendo yo obviamente voy a chequear, no me han mandado el enlace, creo que va a ser en un formulario de Google Drive. Entonces, dependiendo de la carga, yo les doy tiempo. ¿Cuánto creen ustedes que se llevan para hacer un silogismo, así poniéndole exagerado? ¿Cuánto quieren ustedes de tiempo? Que les estoy dando a elegir. ¿Cuánto tiempo les doy? Por silogismo. 5 minutos para cada uno. 10. 15. 10, dice Víctor. Que conste que ustedes están diciendo que 10. 15, dice Humberto.
Bueno, entonces asumiendo que fueran 15 por silogismo, quiere decir que si son 3, en 45 minutos tendrían que hacer los 3, ¿verdad? Ustedes se mataron con propia mano, dicen un refrán por ahí. En media hora, dice Daniel. Entonces, si son 3, 45, pero yo siempre le doy más. Entonces, si fueran 3, hasta vamos a dar una hora, ¿verdad? Entonces, obviamente si son 2, si son solo 2 silogismos, no les voy a dar todo el periodo. Entonces, dependiendo de la carga de la comprobación, les daré el periodo o no. Pero no para que copien, sino para que ustedes lo hagan, y verifiquen la distribución, la contención, es decir, la simbolización. Obviamente, si no hay diagrama, no hay que hacerlo ni identificarlo, pero sí las reglas y la validez. Entonces, dependiendo de cuántas hayan, así les voy a dar yo el tiempo. Entonces, yo diría que unos 7 minutos por cada uno es suficiente, pero ahí le vamos a dar doble con el afán de que lo haga. Entonces, eso hasta que yo lo vea, les puedo indicar cuánto tiempo. Lo que sí va a ser en el periodo de clase. Y vale 6 puntos netos. Entonces, ustedes suman 10 de las tareas, 25 al primer parcial, 4 que tienen de una comprobación, más 6 de la del primero. Entonces, ya solo con otros 25 que hagan del segundo parcial, ya están los 70 puntos. Entonces vamos a ver las falacias porque en el otro salón pues no quedó muy claro. Yo estoy seguro que con ustedes pues nos va a ir mejor acá. Las falacias vienen para el examen final, repito. Lógica dialéctica, ¿qué es la dialéctica? Leyes de la dialéctica, principios, teoría del conocimiento, falacias, esto es el final. Pero como ustedes ya lo expusieron, ya no vamos a volver a ver las falacias. Sería hoy el último día, ¿sí? Después ya ni de repaso, ni de nada. Entonces, cada grupo tomó 2, pero obviamente todos tenían que saber de las 10, de las de atingencia, de las de ambigüedad, porque este es un tema donde se examinan práctica y teoría en el examen final, y el final es de 30 puntos. Entonces, imagínense que ustedes hagan una zona pobre de 40, 45, tienen que saber muy bien este tema, y por eso lo estoy retomando el día de hoy, porque el estudiante solo se quedó con las 2 falacias que le tocó exponer. Entonces, esto está en el libro y ahí había que verlo. Entonces, dice, complete el siguiente esquema explicando brevemente en qué consiste cada falacia. Entonces, vamos a preguntar así como íbamos acá. Ya nos habló Andrés. Bosley, ¿qué dice el argumentum ad hominem? No hay excusa de no saber porque si no la expusieron ustedes, están poniendo atención. Esta, por ejemplo, se comete cuando la refutación lógica de las ideas o razones cede a su lugar al insulto o a la calumnia. El insulto a la calumnia. ¿Quiere decir que argumentum ad hominem o qué otro nombre puede tener? Dirigido contra el hombre. Contra el hombre. Y puede dividirse en 2. ¿Cuáles son? Ofensivo y circunstancial. Eso, ofensivo y circunstancial. Muy bien, Bosbelí. Entonces, esto se comete, dice, es un argumentum ad hominem o se llama contra el hombre. ¿Sí? Aticia contra el hombre. Entonces, cuando ustedes lo expusieron, yo vi que decía abusivo, pero es ofensivo. Entonces, es una ofensa dirigida directamente a la persona, es decir, al hombre, o a las ideas de la o las personas, porque muchas veces no solo es una persona, puede ser también un grupo, y ahorita ustedes lo van a ver acá en la parte práctica. Entonces, ad hominem, ofensivo y circunstancial. ¿Qué dice el argumento de misericordiam Josué Reyes? Argumentum ad misericordiam, ese está bien fácil. Si no tiene micrófono, lo escriben en el chat.
A misericordia, Josué. Si no, pueden levantar las manitas. Gracias, Humberto. Gracia que actúa la piedad para conseguir que sea aceptada una conclusión. Argumento a la piedad. Muy bien, gracias, Humberto. Entonces, es el argumentum ad misericordia, es argumento o llamado a la piedad, llamado a la misericordia, llamado a la piedad. Entonces, este ad misericordia es cuando nosotros, en lugar de una conexión lógica, hacemos una conexión psicológica. Es un llamado entonces a los sentimientos. ¿Para qué? Para conseguir obviamente lo que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces decimos, la mira, porfa, le dicen ustedes a la novia, la mira, por favor, haceme caso porque yo soy un estudiante de económicas que me conecto todos los días y por eso no te he escrito, pero te he llamado, pero soy un buen estudiante, por favor, escribime, llamame, call me, no sé cómo le diría. A la ignorancia, argumentum ad ignorantiam. Mariana Muñoz. ¿Qué es el argumento a la ignorancia? Es una falacia que se produce cuando se pretende establecer la verdad de un enunciado a partir del hecho de no poder demostrar su falsedad o de catalogarlo como falso porque no se ha podido establecer su verdad. Exacto, catalogarlo como falso solo porque no se puede establecer la verdad, ¿sí? Entonces, aquí a la ignorancia esto se da mucho, ¿verdad? ¿Y por qué usted no se vacuna? Es que no sabía que estaban vacunando, ¿verdad? O es que no sé si son buenas o no. No podemos argumentar a la ignorancia porque en el periódico, en la radio, en todas partes nos dan la información. Nos dan la información y nos dan los beneficios. Tal vez no nos dan de una forma extensiva o completa lo que contiene, pero obviamente sí nos dan lo importante, ¿verdad? Que es beneficio para la salud, que es para frenar esta pandemia que, miren, ayer que dieron la sesión, un montón de gente contaminada ustedes, un montón de gente con COVID. A nivel de los compañeros, pues no tanto, pero sí los familiares cercanos, es decir, papá, mamá, abuelitos de compañeros bien enfermos. Entonces, antes era como que, eso no existe, hombre, COVID no existe, eso es mentira, que no sé qué, pero obviamente si tienen por trabajo o por alguna emergencia, tenemos que hacerlo, pero si tenemos que salir, pero si es por negligencia, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque esta compañera, me recuerdo yo, que siempre decía ella, no salgan, no vayan a fiestas, y fue una de las primeras que le pasó. Entonces, al final, una pariente lejana, los 3 días o no sé cuántos que le había pasado el COVID, visitó a los viejitos y una señora ya se muere en el hospital y el señor está en casa, que no se quiso ir. Entonces, si yo les digo cuánto se gasta en un hospital, no lo creerían ustedes, pero en un hospital privado se muere uno, ustedes. 400,000, 500,000, y los públicos ya no están recibiendo. No hay insumos y no es culpa ni de los doctores ni de los que atienden ahí, sino simplemente demasiados casos y entonces ya no hay insumos. Por cierto, de parte de la universidad estaban dando un kit para estudiantes o profesores, por si alguien lo necesita, que pueden abocar conmigo o con Alejandra. No sé si realmente lo dan, porque a mí solo me mandaron la información, sé decir, y no sé qué tantos tenían, por eso no la compartí, porque como hay tantos y muchas veces uno lo comparte y cuando ya lo necesita le dicen, mire, ya no hay. Entonces, no hay insumos, no hay hospitales, no hay ya espacios. Argumentum a la ignorancia, Jones. Argumentum ad populum. Argumentum ad populum. Mariana, no sé si ya contestó usted. Sí, licenciada, pero Ajá. parece también. Este es una falacia que consiste en que pretende validar ciertas tesis a partir de la persuasión y no de la demostración. Y se trata de lograr el asentimiento popular mediante llamados emocionales a la masa y no a través de razones lógicas. Entonces, un llamado a las masas, un llamado al pueblo.
Obviamente sin razones lógicas, sino psicológicas. Entonces, este es, dice, el arma perfecta de los políticos, de los demagogos, de los vendedores, ¿verdad? Compre esto y no le dan a usted lógicas, sino psicológicas. Mire, si usted compra esta crema, mire, va a quedar, pero mire, igual que la cara de las Kardashian, o igual que la cara, qué sé yo, de los más famosos, de los Avengers o de cualquier cara que a usted le guste ahí de su personaje preferido. Entonces dice, mire, yo le aseguro, esta, esta crema es especial y así va a quedar usted, o este perfume, o este teléfono, qué sé yo. Entonces es un llamado a las masas para hacer algo, para consumir algo, para vender algo. Entonces, ad populum, ad baculum y vericundiam se parecen muchísimo, se parecen mucho, ¿sí? Entonces aquí cuando nosotros decimos llamado al pueblo, llamado a ad baculum es la fuerza y a vericundiam a la autoridad. Entonces, aquí mucho cuidado porque decía que estos se parecen. Entonces, ahorita vamos a ver los ejemplos dependiendo de cómo está planteado. Bueno, entonces, íbamos por la ignorancia a populum. Baculum nos toca. Daniel Larios. ¿Qué dice el argumentum ad baculum? Ad baculum o ad baculum. Si Daniel no tiene micrófono, Kathleen. Kathleen, ¿qué dice el argumentum ad baculum? Ustedes tienen ahí su presentación. Si no la saben, solo denle enter a su presentación y la van viendo. Si no, el libro. Gracias, Jonathan Ruano. Este es el argumento de la apelación a la fuerza y aquí se hace uso de la amenaza a fin de lograr la validación del argumento. Exacto, apelación a la fuerza. Argumentum ad baculum o apelación a la fuerza. Entonces, cuando nosotros decimos no la fuerza, no necesariamente la fuerza bruta, así de, ay, si no haces esto, te voy a matar, no, sino es otro tipo de persuasión, ¿sí? No es exactamente la violencia o la fuerza bruta, así se dice, la fuerza agresividad, sino esa la fuerza puede ser eso de gestos, puede ser la amenaza psicológica, o puede ser, si no encienden su cámara en este momento, yo apago la sesión. Esa ya es una amenaza, ¿verdad? Porque yo soy la host. Entonces yo en ese momento, yo tengo la autoridad, entonces yo estoy diciendo una amenaza. Si no entendemos cámara, o si no contestan, yo ya no sigo a ustedes, ya no sigo. Entonces, a ese tipo de fuerza se refiere al báculo. Al vericundiam, Ana Aguilar. Verecundiam o vericundiam. Ana Aguilar. Osman Kunai. Jonathan, ¿sabes que le toca otra vez? El vericundiam. Vericundiam. Ahorita le digo. Apelación a la que es. Si el populum es a las masas al pueblo, al baculum es a la fuerza o amenaza, vericundiam, apelación a qué es. Apelación a la autoridad. A la autoridad, exacto. Uh-huh. Entonces, puede ser de un personaje erudito, puede ser de un grupo famoso, como por ejemplo lo del BTS. Ese cuando estaba ahí en McDonald's de que venía la aprobación no sé qué de los BTS, que al final creo que solo los vasos decían BTS o no sé ni qué. Ese tenía dos tendencias. Un argumentum ad populum, porque ya llamaba a las masas, y ahí estaban todas las patogas haciendo cola para los coreanos o japoneses, no sé qué son, si coreanos o japoneses, los BTS. Pero también era la autoridad, porque cuando nos mencionan el nombre o el grupo es ad vericundiam, ¿sí?
que es argumentum ad vericundiam. Entonces podemos utilizar un personaje erudito, podemos utilizar un famoso, un cantante, un futbolista o una marca, un grupo. ¿Cómo vamos a ver ahorita? La causa falsa, ¿qué es la causa falsa, Chelsea? Chelsea Reyes. Causa falsa, que aquí aparece como falsa causa, pero en el texto y la mayoría se maneja como causa falsa. Chelsea a la 1, Chelsea a las 2, manitas, Cindy Pazán, Humberto otra vez, como que solo está María José, Humberto. Vamos a darle la oportunidad a Blanca, que no le pregunté al principio. Blanca. Gracias, licenciada. La causa falsa es establecer las relaciones usuales únicamente a partir de la observación de unos hechos que son anteriores a otros. Esto Exacto. quiere Nosotros, decir, como vimos en no le escuché lo como en último, los ejemplos pero que... en la... Ajá. Está bien, Blanca, está bien. Entonces, en la clase anterior, no sé qué estaba pasando con el internet, pero se apagó 3 veces. Y hasta que Alejandra, bueno, la primera vez obviamente me doy cuenta porque queda el circulito, ¿va? Entonces, después se fue una segunda vez y después una tercera y me conecté al celular. Entonces yo le decía a los compañeros la causa falsa de me duele la cabeza porque se me ha ido 3 veces el internet. Se fue como en uno como 30 segundos y en el otro como 20 y en el otro como 15. Entonces, no le puedo atribuir a que se fue el internet que por eso me duele la cabeza. O sea, obviamente tal vez me duele porque me va a dar gripe y tengo mojado el cabello y tengo días de desvelarme y otras cuestiones de repente de salud, pero no puedo decir, en este momento me empezó a doler la cabeza porque se me fue 2 veces. Tal vez si se me va todos los periodos, tal vez, pero por un ratito no. No, entonces yo le atribuyo, la causa falsa es que yo le atribuyo alguna actividad presente por cosas que han antecedido y que no son el fundamento. No es el fundamento ni lógico ni científico. Pregunta compleja. Vamos a ver qué dice Daniel Castillo. Pregunta compleja, Daniel, si no, Elíasar Galicia. ¿Son estudiantes están estudiando lógica o matemática? ¿Qué puedo preguntar yo, por ejemplo, a él? Vamos a ver. Dice Eleazar, es cuando se exige una pregunta. Me imagino que no tiene micrófono. Ajá, ¿qué más? Es cuando, ahora sí, Humberto. Está, ya lo escribí. Dice, tiene mucha relación con preguntas un poco incómodas y fuera de lugar y que supone responder en una pregunta con otra. Esa es una tendencia. Y la otra, la que dice Eleazar, es cuando se exige una pregunta de un sí o un no. Es cuando se exige, cuando se hace una pregunta y la respuesta puede ser de confusión, puedo decir sí o no. Por eso digo, ¿están estudiando lógica? En este momento, ¿están estudiando lógica o matemática? Y ustedes me pueden decir sí. Y le digo, ajá, están estudiando matemática. No, no están estudiando lógica. Entonces, es ya como comprometida la respuesta, ¿sí? Que para sí o no siempre voy a ser afectado o afectado. Y el equívoco, y empezamos aquí con las de ambigüedad. Estas que dijimos ahorita eran las de atingencia. Vamos con las de ambigüedad. Vamos con las de ambigüedad. ¿A quién le tocaba? Le tocaba a Emanuel Urizar. ¿Qué es el equívoco? Emanuel está estudiando lo Mate está estudiando. Los que no me contesten es que están estudiando mate.
¿Qué le equivocó? Si no contesta Manuel, alguien levanta la mano. Gracias, María José. Es el razonamiento que busca probar o justificar determinada afirmación asumiendo que uno o más términos del razonamiento tienen un solo significado, cuando de hecho en el mismo razonamiento tienen más de un significado. Entonces, es cuando un término, una palabra, tiene varios significados. Ustedes usaron mucho la heroína, me recuerdo yo ejemplos, que decía, la heroína es perjudicial para la salud. María es una heroína, por lo tanto, María es perjudicial para la salud, decían ustedes en su ejemplo, me recuerdo. Bueno, lo usaron ustedes, lo usó en la noche y lo usó el otro salón. Un término, una palabra. ¿Qué pasa con la anfibología? Vamos a ver, Julie Sass. Si no está Julie, Carla Juárez. Catherine Sánchez. Catherine. Catherine. Sí, Catherine. La anfibología, ¿qué es? No, Ana. Sí, es la que se comete cuando se estructura el razonamiento de manera que su interpretación es ambigua, o sea que se puede interpretar como que de varias formas. Exacto. Igual que el equívoco, solo que aquí es una oración completa o un párrafo completo. Y entonces nosotros no le entendemos ni al principio ni al final. O al leerlo completo no sabemos qué están preguntando, si cuestiones del sujeto o del objeto. ¿Ya? Acento. Acento, Mauricio Pérez. Si no, Moisés de Jesús. Mónica Cifuentes. Nora Pérez, me doy. No, manitas. Víctor Salazar. William Cruz. Solo Jonathan está poniendo atención. Sí, Jonathan. Esa se comete en el caso de destacar ciertos aspectos de redacción del razonamiento o proposición mediante comillas, con lo cual se le da un significado diferente que si no se utilizaran dichos recursos. Acuérdense que también se puede utilizar el término bastardías, comillas o bastardías, ¿right? Y yo le agregaba también que cuando nosotros llevamos técnicas de investigaciones, también cuando subrayamos algo con resaltador amarillo de cualquier otro color. Ahí podría también ser acento. Por división, William. Si no, Ike Hernández. Y si no, Rosa. Si no, alguien que la sepa. ¿Por división, dijo licenciada? Sí, por división. Esto se comete por razones inversas a las de la composición. En este caso, se pretende que los que dicen el conjunto necesariamente deben predicarse de la parte. Ok, y por composición de la parte para el conjunto. Vamos a ver cómo nos va en la práctica. Gracias, Rosa. Veamos cómo nos va en la práctica. Pasemos a la práctica. Entonces acá, como algunos están en mate y no en log, entonces solo les voy a pedir que los que sepan, esta parte muy importante, esta que pasó ahorita, veamos aquí, solo vamos a ver 2 ejemplos nada más, porque de esta parte es como viene en el examen. Miren, lea y analice los siguientes razonamientos, determine si son deductivos o inductivos. En el caso de deductivos, señale si son completos o incompletos. Entonces vamos a trabajar nada más. Los cobaneros son guatemaltecos. José es cobanero.
por lo tanto, José es guatemalteco. ¿Este es inductivo o deductivo? Deductiva, licenciada. Muy bien, deductivo. Apareció William. 2. Los elefantes son seres vivos, las ballenas son seres vivos, los sapos son seres vivos, por consiguiente, todos los animales son seres vivos. Deductivo. No. Inductivo incompleto. Inductivo incompleto. Este solo lo hicieron por hacerlo, porque en realidad tiene lógica, ¿va? Todos los animales son seres vivos, pero querían hacer un ejemplo de inducción incompleta. 3. Ningún mortal es un perfecto, ningún hombre es un ser perfecto, ningún hombre es mortal. ¿Deductivo o inductivo? Deductivo, dice Rosa y María José, es deductivo. Y entonces así tienen, aquí les dan 10 que deben hacerlos usted. Y acuérdense que debe seguir su estructura, queda de todo es B, A es X, por lo tanto todo X es B. Entonces vean la estructura y forma del deductivo y del inductivo. Son 10 que ustedes tienen que hacer. No lo vamos a hacer porque si no nos da tiempo de las falacias, que es lo que necesito que terminemos y seguimos hoy porque no lo vamos a volver a ver. Entonces, a falacias les dicen, indique en las, bueno, aquí hay unos silogismos que también deben hacer. Si hacen estos silogismos, yo les prometo que el jueves 30 vamos a tener un medio repaso para que ustedes saquen 100 el día viernes. Pero si están ahorita estudiando otra cosa y no contestan, lo pasamos de largo y no lo vemos. Entramos directamente al contenido. De hecho, solo miraríamos uno y uno que nos quedó pendiente. Sigamos, Alejandra, las falacias. Lea los planteamientos y escriba el tipo de falacia. Entonces, se alquilan apartamentos para caballeros amplios. ¿Cuál es la respuesta? Falacia de atingencia. ¿Cuál? Anfibología. 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 Porque no se entiende entonces si los apartamentos son los amplios o los caballeros. 2, jefe, no me descuente el día. No vine a trabajar porque mis hijos, ahí es porque mis 2 hijos están enfermos y no tengo quien cuide. Ad misericordiam. Ya vieron cómo Jonathan estaba participando y Rap dice la respuesta. Ad misericordiam. 3. Gabriel García Márquez es un gran escritor, entonces puede ser un gran político. Pregunta compleja. No. Ad populum. Ad populum. No, porque no es un llamado. Creo que es el equívoco. El equívoco. Es ad verecundiam. No, tampoco. Es el que va en 2 direcciones. Lo vamos a dejar pendiente. 4. Ronaldinho usa zapatos deportivos Nike. Nike son los mejores zapatos deportivos del mundo. ¿Cuál es la respuesta? Ana, ¿qué dice? Ad baculum es la apelación a la que, Ana. A los... No me recuerdo bien, pero es como... Ad baculum es a se la usa el fuerza. nombre. Y ese no es a la fuerza. Arecundiam. Vericundiam, dice María José y Mario Valle. No es llamado a las masas, es llamado a la autoridad. Entonces, en este caso, a un personaje erudito, un personaje famoso, un deportista, un boxeador, cualquier persona erudita, entonces es un llamado, por eso dice, es un llamado a la autoridad. Entiéndase autoridad, personaje erudito, famoso, político, qué sé yo, el Papa, Ashluna, cualquiera. 5. No podemos decir que exista vida extraterrestre por cuanto no se ha podido demostrar su existencia. Cinco. Fácil. Ad ignorantiam.
Exacto, Humberto. Ad ignorantiam o argumento de la ignorancia. Las pruebas con respecto al TLC entre Guatemala y Estados Unidos por parte del CACIF son rechazadas como consecuencia de que sus miembros son explotadores y faltos de conciencia social. Entonces, ¿qué están refutando las propuestas del CACIF? ¿Qué es? Autoridad, ¿no? Ad hominem, creo yo. Ad Ad hominem. hominem. ¿En qué? ¿Es directamente a la persona o es a las ideas? Ad hominem ofensivo porque dice que porque Es sus miembros son circunstancial. explotadores. Exacto, pero ofensivo es que digo, no crean lo que dice, porque ella nunca se conecta. O ella es tal cosa. Entonces, ofensivo es cuando es directamente persona. Directamente a la persona, directamente al grupo de personas. Pero como aquí dicen, las propuestas del TLC deben ser rechazadas porque los miembros son explotadores y faltos de conciencia. Entonces, es a hominem circunstancial. Están diciendo que no tienen conciencia. El grupo. 7. Delincuente debe ser combatida como de lugar. Todos tenemos la obligación de linchar a los delincuentes. Fácil. 7. No la sabemos, la dejamos. ¿Alguien sabe la 7? ¿Podría ser ad populum? No. Esa sí es ad baculum, licenciada. Esa sí es ad baculum, porque es apelación a la fuerza. Por eso dice, todos tenemos la obligación de linchar a los delincuentes. Baculum. 8. Los jugadores de fútbol internacional son considerados como ídolos. ¿Qué es esa? Los que sí me estaban poniendo atención. De énfasis. Muy bien. Solo William, ustedes. Énfasis o acento. 9. Consumir bebidas alcohólicas es genial. Todas las consumen para divertirse y pasar buenos momentos, ya que consumir bebidas alcohólicas es para la gente buena onda. Argumentum ad que es ahí. Como decir, todos ven los TikTok porque los TikTok es de la gente joven, de los millennials. Me equivoco. No. Argumentum ad ignorantiam. Ignorante. Ad populum. Ese sí es ad populum, ¿no? Anfibología. No es anfibología. Es populum. Es un llamado al pueblo. Usa TikTok porque todos los jóvenes usan TikTok. O sígueme en Instagram porque todos. Si sos viejito no usas Instagram. Si sos joven usas Instagram. Populum, llamado a las masas, al pueblo. 10. Solicito que por favor me disculpes. Yo no sabía que con engañar te dañaba. Además, no es mi culpa que mi padre me educó de esa manera. Te pido que me perdones, por favor. Ad misericordia. Misericordia. Muy bien. Ad misericordia. Podías tener trampita porque dice, no es mi culpa, mi padre me educó así. Entonces, esa es como la ignorancia, pero termina, perdóname, por favor. No es mi culpa, o sea, discúlpame. O sea, esas palabras también identifican a misericordia. ¿Qué dicen los niños cuando los niños piden en los semáforos? ¿Qué dicen? Eso es ad misericordia también muchas veces. Regálame un quetzal, no he desayunado, le dicen a uno, ¿sí o no? Regáleme un quetzal, no he almorzado. Pues obviamente cuando son los niños de trata, ¿verdad? Los
los que rentan los malos para pedir dinero. En algunos casos, pues obviamente sí son ciertos. 10. La música tradicional de Guatemala es la marimba. Por lo tanto, todos los guatemaltecos les gusta la marimba. Composición o división. Au. Composición o división. Composición. Esmeralda, ¿qué dice? Au. Por composición. Composición. ¿Y la última? Por división. La Universidad de San Carlos está integrada por 10 facultades. La Facultad de Ingeniería, esa tiene, por eso no se entiende. La Universidad de San Carlos está integrada por 10 facultades. La Facultad de Ingeniería es número 10. Me recuerdo que decía el ejemplo original. Por división. ¿Dudas de las falacias? ¿Qué sigue después? Ah, ya, esto es ya para el final. Miren lo que vamos a ver el próximo día, aquí vamos a ver hoy. Pero yo me di cuenta que estaban mal en las falacias, por eso me detuve en este punto. La lógica dialéctica, el conocimiento, sigamos bajando ahí un poquito, teoría del conocimiento, elementos del conocimiento. Una pregunta, ustedes no expusieron la teoría del conocimiento, ¿verdad? Ustedes solo falacias. Así es, licenciada. Es que en la noche sí expusieron teoría del conocimiento porque eran 10 grupos. Entonces, todo lo que va en la guía 5 viene en el examen final. Entonces, hoy estamos aquí, 21, 22, 23. Nos vemos entonces el 23. No sin antes, si tienen alguna duda de las o de sus notas, nos podemos quedar minutos con algún compañero que necesita que le veamos ahorita algo de sus notas. Gracias, Ale. No sé si alguien tiene alguna duda de sus notas, compañero.